Ya estamos de vuelta en su programa Contacto Directo y a esta hora vamos con lo ofrecido. Vamos a conversar sobre deudas en este estado de emergencia y para poder tocar el tema estamos con el especialista en deudas financieras, el doctor Jean-Pierre Barea Gavidia, a quien doy la bienvenida. Doctor Barea, muy buenas tardes, bienvenido a Contacto Directo. Buenas tardes, siempre es un gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación. En estos tiempos de pandemia, las deudas están pues ahorcando los cuellos y ajustando los bolsillos de muchos peruanos. ¿Cómo poder afrontarlas? Ya que, como es consabido, hay un 5,5 millones de peruanos que han perdido los empleos. ¿Qué debemos Lo que hacer pasa, entonces? mira, te comento, el tema es que ya existía un sobreendeudamiento antes que sucediera esto de la pandemia. Al existir este sobreendeudamiento, imagínate, ya con la pandemia, digamos, remató, fue la bomba final de que explotara todo este tema. Tú sabes, bueno, ya se dio el tema de la pandemia, en los primeros meses había un albur, porque no se sabía cómo la SBS, el ente regulador, iba a actuar, los bancos, que si bien es cierto, son considerados como un privado más, pero son capitales inmensos, no tampoco sabíamos qué cosa, qué opción iban a dar, ¿no? Era una situación totalmente anómala y no se sabía qué se podía ofrecer. Ahora, te comento tres temas fundamentales que a todos los televidentes y los que nos escuchan les van a interesar, ¿no? Antes de la pandemia, con el sobreendeudamiento de las personas, ¿qué sucedía? Las personas tenían la posibilidad, digamos así, de refinanciar. Ahora, ¿el refinanciamiento qué implica? Implica, como su mismo nombre dice, refinanciar, volver a financiar. ¿Volver a financiar qué cosa? Un crédito que ya tengo preexistente. Al yo refinanciar, la primera característica es que voy a resolver el contrato que tengo con esa entidad financiera y volver a firmar uno nuevo. ¿Ok? Segunda característica, el interés va a ser mucho más alto. Tercera característica, el tiempo va a ser mucho más largo. Es decir, voy a tapar eso con un dedo porque lo que voy a tener con el refinanciamiento o refinanciación, voy a tener un tiempo más largo, voy a pagar más al final, pero mi cuota mensual va a ser menor. Otra Claro. cuarta característica que muchas personas no saben, ni antes, ni durante, ni después de la pandemia, con el tema de la refinanciación o refinanciamiento, es que entran a la categoría pérdida. Al momento que refinancian una deuda, ojo, refinancian una deuda, en ese momento ya está en categoría pérdida como si hubieran debido más de un año. Y en ese caso la persona ya no puede solicitar ningún otro crédito y créditos persistentes con otras entidades financieras se le van a cancelar de manera automática o paulatinamente durante los primeros 30 días, porque la SBS va a mandar esa alerta. Ahora, digamos que el refinanciamiento es la última opción y yo no la recomiendo. Solamente la recomiendo en los casos como cuando es lo último que se puede hacer en casos que haya garantía vehicular o garantía de inmueble. No Ok, porque prefiero refinanciar a perder mi casa, prefiero refinanciar a perder mi vehículo. No, pero claro. cuando son deudas de tarjetas de crédito, cuando son deudas de préstamos personales, obviamente la cantidad va a ser mucho más tiempo, el tiempo mucho más corto y el tema va a ser que lo voy a poder manejar. Otra Pero, ¿qué característica hacer? es, bueno, Sí, claro, claro, dime. disculpe, doctor. ¿Qué hacer entonces con este tema? Porque existe, por ejemplo, entidades bancarias e incluso tarjetas de crédito. Yo tuve una experiencia desagradable con una tarjeta de crédito que me olvidé un día, doctor, de pagar y ellos asumieron como un refinanciamiento de la deuda y me lo han tirado ese monto de un mes de deuda lo han prorrateado en 12 meses. Y al final A es ver, algo que yo estoy reclamando. Y esto fue de manera unilateral, porque yo hubiera ido, y como que fui al día siguiente y hubiera pagado simplemente pues la mora de un día, pero al final ellos han agarrado y la deuda la han lanzado a 12 meses, de manera unilateral. Entonces, ¿qué creo que poder hacer para poder te defenderlo? comento, mira, lo que sucede es que los contratos bancarios y firmados con cualquier entidad financiera, sea caja rural, cualquier tipo de caja, cualquier entidad financiera en sí, regulada por la Superintendencia de Banca y Seguros, son contratos bancarios aprobados por cláusulas generales. Estas cláusulas generales de contratación son aprobadas por la Superintendencia de Banca y Seguro. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que estas cláusulas ya pasaron una revisión previa. Estas cláusulas, dependiendo de cada entidad financiera, pueden variar, pero digamos que el 90% es lo mismo. Cambia algunos acápites, algunas cláusulas que son mínimos, pero básicamente son lo mismo, porque se tiene que dar la paridad y no la discriminación a nivel económico o social, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? En esos contratos, en muchos de esos contratos, digamos, no todas las entidades financieras, porque hay algunas que sí, otras que no, figura cláusulas de aceptación tácita. Esto quiere decir que uno, al momento de firmar ese documento, no lee bien las cláusulas o las cláusulas que son muy chiquitas y las suscribe con esta entidad financiera, está aceptando, primero,
que de manera tácita, si la persona, si el banco o la entidad financiera no se puede comunicar vía celular, vía mensaje de texto, vía correo o cualquier vía idónea correspondiente aceptada en el contrato, el banco debe aceptar tácitamente que la persona lo ha aceptado, sin haber mandato expreso de la persona, lo ha aceptado, y para evitar que la persona ingrese a una situación o una central de riesgo de manera adversa, yo voy a reprogramar su deuda, la voy a pasar a 12 meses. Obviamente que el banco gana mucho más pasando esta deuda que por un día a pasarlo a más tiempo. O sea que también no quiere decir que lo hagan de buena gente, ¿no? Simplemente lo hacen con una estrategia legal y económica, legal porque ya se permitió con el contrato, y ese contrato no se puede decir que es una cláusula abusiva porque fue aprobado por el mismo ente regulador, ¿no? Ok, pero fue aprobado bajo otras condiciones que hoy la realidad es muy ajena. Y no digo que también van a ser buenitos de poder considerarlo, pero algo habría que hacer. O sea, el Estado, y ya se viene dando el reclamo de la Asociación de Deudores Bancarios, que están pidiendo pues el congelamiento de las deudas, y el Estado debiera de pronunciarse al respecto, porque hay mutis total en este tema, porque lo que sí hay es una realidad de que no hay trabajo para muchas personas, y que por recomendación del gobierno muchas personas no salen a trabajar. Así es. Justamente como estábamos comentando desde el primer tema, era la refinanciación. Ahora te hablo de la reprogramación, que muchas personas lo confunden. Que eso sí fue impulsado por el Estado y aceptado por los privados, porque como vivimos una economía social de mercado, acá lo que prima es la oferta y la demanda, y el Estado solamente entra de manera subsidiaria cuando el privado no puede alcanzar ese nivel porque económicamente no es viable. En este caso hablamos de una reprogramación. En la reprogramación, ¿qué viene a hacer? Como su mismo nombre dice, reprogramar esta deuda. Solamente se va a dar en una situación de caso de fuerza mayor o caso fortuito, como ha sucedido en este caso, que nadie sabía que se venía ese tema de salud, de la pandemia, del COVID-19, del SARS-CoV-2 y todo el tema. Nadie sabía. Entonces, ¿qué pasó? El Estado emplaza al privado y le dice, oye, mira, la situación es así. La Constitución no me permite intervenir, porque yo no soy un Estado intervencionista, sino yo me regulo por una economía social de mercado. Yo no te puedo decir qué hacer o no. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es influir en ti y darte ciertos beneficios tributarios, y tú que reprogrames a las personas para que las personas no caigan en una central de riesgo de manera negativa y no se cree una espiral negativo, y que las personas, y así prácticamente te lo pinto. ¿Qué sucede? Si los bancos no hubieran aceptado este tipo de reprogramación de los 3 meses que se dio justamente y que terminó hace poco, ¿qué hubiera pasado? Las personas van a comenzar a sacar el dinero de sus ahorros. Claro. ¿Qué hubiera pasado ahí? El dinero de los ahorros, tú sabes que el banco trabaja con el 90%, que es su encaje. Prácticamente el 10% es dinero de ellos y el 90% es dinero de los ahorristas. Que ellos obviamente, yo pago 1% y lo coloco al 15 o 14% anual, ¿no? Ese es el negocio del banco. Ahora, ¿qué sucede? Con la reprogramación le dieron al usuario 3 meses libres que no pagara. Sin embargo, eso no quiere decir, hay algunas entidades, como fue por, digamos, lo inició el Estado, les propuso esto, cada uno podía indicar si cobraba interés, si bajaba el interés, si no lo bajaba, si lo cobraba al final, pero simplemente el Estado dijo, dale el plazo de reprobación de 3 meses. Y le dejó a la libertad de cada entidad financiera, porque tampoco ellos podían intervenir en un contrato privado entre dos partes, porque el banco, como te vuelvo a repetir, es un privado más, solamente que es un privado que tiene una capacidad económica enorme, o un privado más que puede ser una persona natural, ¿no? Sea un pensionista, un taxista, sea lo que sea el oficio que tenga. Ahora, con esta reprogramación se liberó 3 meses a la persona. ¿Qué pasó después de los 3 meses? El banco, obviamente, emplaza y dice, ¿sabes qué? Te la voy a pasar, esta deuda, la primera opción, que hicieron muchos bancos, te lo voy a pasar las 3, si debías 12 cuotas, ahora ya me debes 15. Y te cobro una tasa de interés referencial. Otros bancos más grandes dijeron, ¿sabes qué? Yo, de mi peculio, pago como si tú pagaras y te hago como un nuevo préstamo a una tasa de interés cero. Esa fue otra salida de otros bancos. Otros bancos que hicieron, ¿sabes qué cosa? Esos 3 meses suma tanto. Digamos que cada mes eran 200 soles, son 600. Esos 600 te los voy a pasar, pero no te voy a lavar las cuotas, sino lo voy a dividir entre el número de cuotas que tú tienes a una tasa preferencial. Ahora, esa tasa preferencial es interés, eso lo coloca el banco, porque claro, con la Constitución el Estado no puede colocar una tasa de interés. Se regula simplemente por la oferta y la demanda, ¿no? Wow, en verdad, estamos un poco preocupados. Y usted ha escuchado sobre esta asociación, lógicamente, de deudores, ¿no? Y sobre lo que están solicitando. ¿Usted cree que se vaya a dar? ¿Creen que pueda hacer realmente presión en el Estado para poder buscar este cambio?
Te comento, estamos hablando primero de la refinanciación o refinanciamiento, después la reprogramación. Lo que ellos dicen, lo del tema de la deudación, viene a ser el tema del congelamiento de deudas. Exacto. Ahora, ¿qué implica un congelamiento de deudas? El congelamiento de deudas implica la suspensión del pago del interés, del capital, de cualquier tipo de crédito y de los seguros que yo pueda tener con cualquier entidad aseguradora, porque seamos sinceros, en nuestro país todo banco tiene una aseguradora y todo banco está afiliado a determinado grupo. Entonces, sí, sería absurdo ocultar, sabes que no pagues al banco, pero sí tienes que pagar a la aseguradora cuando viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces, ahora que esto se está debatiendo, esperemos, porque desde que salió el nuevo ministro, no se ha podido debatir en el Pleno, ahora se está debatiendo, o bueno, se ha debatido el tema justamente del tema de la aprobación del nuevo monto para el próximo año, tanto del Ministerio de Economía y de Salud. Sin embargo, se está dejando pendiente para discutir el nuevo Pleno del Congreso el tema de esta ley del congelamiento de deudas. ¿Qué va a implicar? Que se va a suspender todo pago, como te voy a repetir, tanto interés, tanto capital y pagos de seguros bancarios o cualquier tipo de seguros, hasta que se levante el estado de emergencia mandado por el presidente Vizcarra, y después de levantado esto, 10 días posterior, me pueden ya el banco emplazar el cobro. Ahora, vuelve a cometer el Estado el mismo error pasado de la reprogramación, porque ¿eso qué cosa quiere decir? Que yo, digamos, se levanta por decir el 10 de diciembre, el 20 de diciembre ya me pueden emplazar. Ahora, ese emplazamiento se lo tiene que dejar a discreción de las entidades privadas que vienen a ser los bancos. Ahora, el banco si te cobra todo. Exacto, exacto. O te pone los intereses que quiere, bajo las condiciones que quiere, y eso debiera ser claro. Volvemos al mismo problema. Exacto, porque podría ser peor el remedio que la enfermedad. O sea, porque en ese momento, cuando se dé esto, los bancos van a querer pues recuperar todo lo no percibido en los últimos meses, y lógicamente, ¿de dónde van a salir? Del bolsillo de las personas deudoras, ¿no? Y la realidad de las personas deudoras va a ser tan igual como la es hoy. Es decir, que no hay trabajo, que tiene ciertas restricciones, que no se puede pagar y en 10 días no se puede solucionar un tema. Entonces habría que darle un complemento a esta ley para que pueda ser realmente de un beneficio para el deudor y no simplemente un placebo por estos meses hasta que termine el estado de emergencia. Es prácticamente tapar el sol con un dedo. Es una situación complicada, yo entiendo. El Estado no puede intervenir, no puede fiscalizar de esa manera, no intervenir o ser un Estado intervencionista como se puede dar, por ejemplo, en Venezuela, que el Estado totalmente interviene en cualquier entidad privada. Entonces, eso también espanta la inversión extranjera, ¿no? Entonces, no puede el Estado intervenir. Lo que puede es sugerir, pero sugerir bajo una expectativa, digamos, de deducción tributaria o beneficios X, de lo que pueda haber, ¿no? Eso sí lo puede hacer para manejar, porque se tiene que manejar con muchas pinzas, porque hay capitales extranjeros que han colocado su dinero prácticamente acá en nuestro país y que forman parte de los grupos más grandes acá bancarios, ¿no? Entonces hay que tomarlo por pinzas, porque si el Estado interviene de determinada manera, va a suceder que la inversión extranjera se va a ir, y lo que queremos es que cuando se levante todo eso de la pandemia, cuando salga el virus, cuando todo vaya mejorando, la inversión extranjera venga para aquí, porque vamos a estar en una etapa donde el crecimiento obviamente se ha detenido y obviamente va a ser mucho menor al año pasado. Exacto, es una etapa de reconstrucción que necesitamos el apoyo de todos los que vengan a querer invertir al país. Quiero hacerle una pregunta sobre el otro lado. Por otro lado, existen entidades bancarias que están llamando, ¿no?, para poder ofrecerte una ampliación de tu línea de crédito, ¿no?, de tu tarjeta. Esto se viene dando con bastante regularidad. ¿Es recomendable poder aceptarla? ¿Es recomendable mantenernos cautos? Estas estrategias que buscan poder motivar el consumo de las personas con estas tarjetas. Es que el tema del consumo en la situación que estamos, yo considero que consumir de una tarjeta de crédito y que no sea un elemento esencial, básico, y que con eso yo no pueda generar cierto capital, me parece totalmente fuera de foco, ¿no? Justamente eso estábamos viendo con el retiro de las AFP cuando comenzó el 25%, después fue un porcentaje mayor, y la gente que hacía, se iba a los supermercados a comprar, si no era televisores de gran tamaño, era trago. Era un tema, ¿no? Una situación que decían, ya, como voy a estar todo el día en mi casa, me voy a poner mi televisor enorme y me voy a comer mis chelitas y voy a estar viendo la televisión. Entonces, yo creo que acá se trata de un tema más de educación financiera, porque tú le puedes dar 1 millón de soles a una persona, pero si su capacidad o su educación financiera solamente da para 100.000 soles, 80.000 soles, así le regales 10, no va a hacer nada y lo va a perder todo. Entonces, acá se trata no solamente de tener el dinero o la capacidad, sino saber, ¿sabes qué?
Ahorita yo lo invierto en mi negocio, yo lo invierto acá, lo invierto acá, lo invierto allá, pero algo para que yo generar capital, ¿no? De nada me sirve, por ejemplo, el tema de Reactiva Perú, que se habló tanto. ¿De qué sirve Reactiva 1, Reactiva 2, Reactiva 3? Si es que la persona no lo usa realmente para usar nuevos medios de generar capital, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo que le falta mucho y hay muchas personas que no lo están manejando de la manera adecuada. El Estado no lo ha manejado de la manera adecuada. Se ha visto muchas empresas que tienen una caja chica de más de 40 millones de soles que le ha dado Reactiva 100 millones. ¿No? Sí, Por no decir increíble. de 30. Entonces, imagínate cómo va a ser posible. Y eso hubiera servido para muchas MIPES que están cerrando, por no decir restaurantes, otras situaciones. Imagínate, hubiera servido eso para cuántas MIPES ayudar. Pero a las MIPES les exigen pues que tengan ciertas condiciones, los bancos prefieren pues a sus grandes clientes para dar esos créditos porque tienen una confiabilidad de que van a ser retornados y ellos ven el tema de la ganancia, exigen pues en algunas condiciones a las MIPES como una cierta cantidad de personas en planilla, que muchas no las tienen, porque la realidad nos ha dicho hoy día que tenemos un 70% de la masa laboral pues de manera informal, y son cosas que deben de cambiar para más adelante. Doctor, ¿cuál sería su recomendación, ¿no?, para las personas que hoy se debaten entre comprar comida, pagar deudas, pagar recibos de servicios o pagar la tarjeta? ¿Qué es lo que debe hacer hoy que la economía está... Mira, lo primero es el tema de la salud y la vivienda, ¿no? Eso es lo básico. Sin eso no sirve nada lo demás. El tema de comida, los elementos básicos, el tema de medicinas, el tema de salud, el tema de vivienda, yo creo que son los tres temas básicos. Y de ahí, por ejemplo, si yo tengo una tarjeta de crédito o un préstamo personal o de distinto crédito, yo lo que tengo que hacer es ahí hacer el pago mínimo, que si bien es cierto, tampoco es recomendable, pero si es que se da y se llega a aprobar en el Pleno Congreso el congelamiento de deudas, solamente va a servir a aquellas personas que durante los meses anteriores a la reprogramación, es decir, hace 2 meses atrás, estén pagando, aunque sea de manera puntual, el mínimo, porque si no, no van a poder congelar sus deudas. Esa es otra característica de esta ley que ha salido, que las personas tienen que estar por lo menos en un estado normal, en una central de riesgo, porque si están en rojo o están, digamos, en ámbar con problemas potenciales, no van a poder acceder a esta norma. Es decir, las personas que después de la reprogramación no han pagado los siguientes 2 meses, es decir, hasta este mes, no han pagado su deuda de manera puntual. Pues tú sabes, tú puedes pagar el mínimo y estás totalmente ok, no hay ningún problema. Claro. Pero si no pagas el mínimo y tienes ese atraso, no va a poder acceder esa persona natural o esa persona jurídica al congelamiento de deudas. Es algo muy extraño que alarguen y alarguen tanto el debate de esta ley en el Congreso, que pareciera que estuvieran esperando que más personas estuvieran en una central de riesgo de manera negativa para que no puedan acceder a esta norma, ¿no? Y que no puedan acceder a esta norma y le tengan que pagar al banco según sus condiciones. Y el banco dice, bueno, yo te quise congelar, pero lo que pasa es que el Estado mismo me dijo, ¿sabes qué? No le puedes congelar a esta persona porque tuvo el atraso. Y lo que es absurdo, ¿no? Porque, o sea, lo que se reclama acá es la imposibilidad de pago, y la imposibilidad de pago ya es vigente desde el primer momento que una persona no tiene esa capacidad. Es decir, yo no puedo pagar este mes, ya estoy con el problema y estoy esperando que me lo solucionen. En estos casos, esas leyes debieran de ser retroactivas para poder beneficiar a las personas que dentro del ciclo de la pandemia, que es el ciclo importante, han incurrido en estas deudas, no por quererlo, sino porque la situación del país hoy lo ha llevado a eso. Ahora vemos, por ejemplo, también en otros países el tema tributario, cómo se ha suspendido el tema del fisco, del ingreso de dinero por parte del Estado, de la presión de dinero por parte de los peajes. Ahora vemos acá solamente en Lima, hay cuántos peajes que se han reactivado, ¿no? Se han reactivado y en otros países se está viendo hasta el apoyo o el subsidio directo del Estado para que no cobren peajes, para que tengan beneficios tributarios, entre otras cosas. Acá prácticamente la SUNAT está diciendo, no te preocupes, por ahorita no te cobro, pero cuando se reactive todo, te voy a cobrar todo. Exacto. No, o sea, no te preocupes, pero claro, uno está tranquilo y dice, no, sabes que si puedo, o en mis posibilidades, voy pagando poco a poco porque después se me va a juntar todo. Pero igual va a ser el tema de la luz, los servicios, todo eso que se van a ir juntando. O sea, al final, acá nosotros hoy día podemos tener cierta tranquilidad, cierta calma, sentirnos más o menos apoyados, pero al final y en el fondo van a venirse todos los problemas. Doctor Barea, muchísimas gracias por esta entrevista. Lamentablemente ya el tiempo ha concluido y tenemos que dar fin al programa. Han quedado algunas preguntas pendientes que espero podamos tocar en una próxima entrevista. Muchísimas gracias.
Gracias por la invitación. Un gusto. El doctor Jean-Pierre Barea Gavidias, especialista en deuda financiera, ha estado con nosotros en contacto directo. Solo me queda despedirme y agradecerles a todos ustedes por su sintonía y nos vemos mañana al mediodía con más Contacto Directo. Muy buenas tardes. Permiso.